mujer. Violencia contra la mujer es la violencia ejercida contra la mujer por su condición de mujer, siendo esto consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razones de género. 1 de cada 3 mujeres de la población mundial se habría visto afectada por esta violencia. Esta violencia puede ser física, sexual o psicológica, incluyendo las amenazas y coacciones, dándose en los ámbitos de la pareja, la familia, el social y el de los estados, pudiendo llegar al asesinato. En 1994, en Asamblea General, las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en 1999, a propuesta de la República Dominicana, con el apoyo de 60 países más, declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En febrero de 2008, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, proclamando el 25 de cada mes Día Naranja. Entre otras actividades, en ese día se invita a llevar alguna prenda de ese color para resaltar el llamamiento e erradicar la violencia contra la mujer. Índice. Ocultar. 1. Introducción. 2. La violencia contra la mujer tratada en los organismos oficiales. 3. Terminología. 4. Raíces de la violencia contra la mujer. 4.1. Historia del patriarcado. 5. Consideración actual. 6. Violencia contra la mujer en la familia. 7. Violencia contra la mujer en la pareja. 8. La violencia psicológica en la mujer. 9. Violación. 9.1. La violación como arma de guerra. 10. Explotación sexual. 11. Ablación del clítoris. 12. Feminicidio. 13. Véase también. 14. Referencias. 15. Bibliografía. 16. Enlaces externos. 16.1. Asociaciones contra la violencia de género. Introducción. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada, reconociéndolo como una pandemia que afecta al 50% de la población mundial, habiendo sido hasta un 70% de las mujeres víctimas de esa violencia en algún momento de su vida. A 2014, según los datos disponibles por la ONU, un 38% de los asesinatos de mujeres cometidos en el mundo son cometidos por su pareja, siendo el ámbito familiar y de pareja donde se produce el mayor número de casos de violencia contra la mujer, ya sea esta física, sexual o psicológica. El 50% de los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por un familiar o compañero sentimental, y el 35% de las mujeres habrían sufrido violencia físico-sexual por parte de su pareja. Unos 120 millones de niñas de todo el mundo, más de 1 de cada 10, han sufrido en algún momento coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas. La trata de personas se convierte en una trampa para mujeres y niñas, que son en un 98% el objeto de la explotación sexual, 4,5 millones de personas en el mundo. Más de 133 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital. Ser niña sería uno de los factores de riesgo, junto con pertenecer a una clase desfavorecida o a una minoría. Unos 250 millones de niñas en el mundo son casadas con menos de 15 años, siendo estas más vulnerables a la violencia ejercida por el esposo.
En los conflictos armados, la violación sistemática se convierte en un arma de guerra entre calcula que entre 20.000 y 50.000 durante el conflicto de Bosnia a principio de la década de 1990. Y el feminicidio queda patente por cifras comparativas. En el mundo son asesinadas 2 mujeres por cada hombre asesinado. Esta violencia contra las mujeres y niñas, ejercidas por razón de su sexo, encontraría su raíz en las relaciones entre hombres y mujeres. En el modelo social patriarcal que ha propiciado las relaciones de dominio de este sobre ellos, la desigualdad entre sexo y la discriminación. Habrían sido los movimientos feministas, los finales del siglo XIX y principalmente en el pasado siglo. El siglo XX diesen visibilidad a la autonomía de la mujer, logrando mediados del siglo XX que la violencia contra las mujeres pasara de considerarse un asunto privado a un problema social y público. Desde entonces, la percepción pública se ha ido concienciando de las auténticas dimensiones del problema y organismos internacionales y nacionales van sumándose y trabajándose activamente para erradicarla, promulgando leyes y promoviendo campañas de concienciación. Al día de hoy no se puede dudar de la violencia contra la mujer. Es un problema global que afecta a los derechos humanos más básicos de la mitad de la población mundial y que hay que erradicar. También reconocido que la violencia contra la mujer tiene sus causas en la discriminación y la desigualdad. Combatir esta discriminación y desigualdad significa al tiempo atajar esta violencia. La violencia contra la mujer es tratada en los organismos oficiales. Desde 1975 se celebra la Conferencia Mundial sobre la Mujer, como una forma de incorporar el tema a la política pública. Y en 1993 las Naciones Unidas ratifican la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se afirma que esta violencia es un grave atentado contra los derechos humanos de la mujer y de la niña, reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. También reconocemos el papel desempeñado por las organizaciones en pro de los derechos de la mujer, organizaciones que facilitaron la sensibilidad al problema. Siendo la violencia contra la mujer un problema que afecta a los derechos humanos, que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Ve la necesidad de definirla con claridad, como primer paso para que, principalmente los Estados, asuman sus responsabilidades y exista un compromiso de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer. La declaración incluye 6 artículos en los que se define la violencia como la mujer y las formas y ámbitos de esta violencia, al tiempo que enumera los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y su pleno desarrollo, e insta a los Estados y organizaciones internacionales a desarrollar estrategias y poner los medios para erradicarla. En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995 se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará.
Enlace externo con la Declaración de las Naciones Unidas. Enlace externo con la Convención de Belém do Pará. En 1999, a propuesta de la República Dominicana, con el apoyo de 60 países más, se declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha del 25 de noviembre se eligió para conmemorar a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. En Canadá se celebra el Día Nacional del Recuerdo por las Víctimas de la Violencia contra la Mujer el 6 de diciembre, en conmemoración de la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal. Terminología. Artículo principal: violencia de género. Violencia de género es un término alternativo que se utiliza para referirse a la violencia contra la mujer por razón de su sexo. Otros términos son violencia sexista y violencia machista. Más específicos y que encuentran una oposición. El término surge a mediados del siglo XX desde el inicio del feminismo para dar visibilidad a la violencia ejercida contra las mujeres por su condición de mujer como consecuencia del hecho histórico del patriarcado. La violencia de género, al igual que el tipo de violencia contra la mujer, incluía asaltos o violaciones sexuales, prostitución forzada, explotación laboral, aborto selectivo en función del sexo, violencia física y sexual contra prostitutas, infanticidio femenino. Tráfico de personas. Sexo, violencia física y sexual contra prostitutas, infanticidio femenino, tráfico de personas, violaciones sexuales durante el periodo de guerra, así como ataques homofóbicos hacia personas o grupos de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros. El término violencia de género quedaría marcado en el concepto de género, utilizado no únicamente para referirse a la violencia contra las mujeres, también para visibilizar y combatir la discriminación y la desigualdad ejercida contra ellas. Los conceptos de género y patriarcado han llegado a convertirse en los conceptos fundamentales, tanto por su elaborada capacidad de síntesis para hacer referencia a una realidad compleja, como por su generalizada aceptación por parte de la comunidad feminista y académica. Ana de Miguel Álvarez. Raíces de la violencia contra la mujer, historia del patriarcado, y también patriarcado y paternidad. Actualmente la familia patriarcal puede parecer borrada. En sus orígenes convirtió a la mujer en objeto propiedad del hombre, el patriarca. El patriarca pertenecía a los bienes materiales de la familia y sus miembros. Así, la mujer pasaba de las manos del padre a las manos del esposo, teniendo ambos plena autoridad sobre ella, pudiendo decidir incluso sobre su vida. La mujer estaba excluida de la sociedad, formaba parte del patrimonio de la familia, relegada a la función reproductora en las labores domésticas. La Roma clásica, en sus primeros tiempos, es manifesta la dependencia de la mujer de la obediencia y sumisión al padre y a la madre. El paterfamilias tenía sobre sus hijos el derecho a vida y muerte. Podía venderlos como esclavos en el territorio extranjero, abandonarlos al nacer o entregarlos a manos de los familiares de sus víctimas si habían cometido algún delito, desposarlos y pactar a disolver sus matrimonios. Pero así como los varones pasaban a ser paterfamilias en nombre del padre, adquirían todas sus retribuciones
Este modelo de familia patriarcal ancestral sufrió durante la República y el Imperio numerosas modificaciones. El derecho sobre la vida de la mujer fue abolido. A este se le seguía reservando la pena de muerte en determinados supuestos, pero ya no era el marido el que dejaba su, siendo la comunidad la encargada de juzgar. En determinados momentos, la mujer llegó a conseguir una cierta emancipación. Podía divorciarse en igualdad de condiciones con el hombre. Dejó de mostrarse como una mujer abnegada, sacrificada y sumisa en la relación entre esposos y vio matizada la autoridad del marido. Esto ocurrió principalmente en las clases altas, en el hizo que la violencia siguiese dándose en el símbolo del mundo, dirigida a controlar y someter a las mujeres mediante la agresión física y el asesinato. Los avances que podían darse durante la República y el Imperio Romano desaparecieron en el periodo oscuro del medievo, una sociedad que rendía culto a la violencia. La ejerció también contra las mujeres y éstas se convirtieron constantemente en moneda de cambio para lugar. Alianzas entre familias. En las clases más bajas, además de cumplir con la función reproductora, constituían mano de obra para trabajar en el hogar y en el campo. En esta historia han jugado un papel importante las religiones, suponiendo una justificación moral del modelo patriarcal. Las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo. Consideración actual. La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o económico. Se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de posición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder en la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su transigencia. En todo el mundo, la violencia y las amenazas de violencia impiden a las mujeres ejercitar sus derechos humanos y a disfrutar de ellos. Amnistía Internacional. Está en nuestras manos. No más violencia contra las mujeres. Fueron las organizaciones feministas en la segunda mitad del siglo XX las que dieron visibilidad plena al problema de la violencia contra la mujer. Es curioso que en muchos países se confeccionasen estadísticas sobre accidentes de tráfico, al tiempo que se ignoraba la incidencia de feminicidios y violaciones. De la misma manera que es curioso que ahora sean noticia los casos de violencia dentro de la pareja con resultado de muerte, pero no lo sean otro tipo de muertes no accidentales, como solo los suicidios, y se analicen las causas que los provocan. En Francia, un artículo de Hannah Hammer, aparecido en la revista Questions Feministes, dirigido Incidencia de la violencia contra la mujer en el seno de la familia. Encontraba la respuesta precisamente en que el fenómeno era considerado como un problema particular y no un hecho social. Iberoamérica y el Caribe han sido una de las regiones del mundo que mayor atención han prestado a la lucha contra la violencia de la mujer, mostrándose especialmente activa en la consolidación de las redes sociales, sensibilizando a los medios de comunicación, adquiriendo compromisos institucionales y legislando para erradicar un problema que afecta al 50% de la población mundial, limitando y conculcando sus más elementales derechos humanos. En aquellos tiempos costó hacer ver que las agresiones hacia las mujeres no eran producto de momentos de frustración, tensión o arrebatos, contingencias de la vida en común, producto de momentos de frustración, tensión o arrebatos,
sino que eran consecuencia de los intentos de mantener la subordinación de la mujer, de la consideración ancestral de la mujer como un objeto de propiedad del hombre, y por lo tanto deberían dársele una consideración especial. En 1975-1985 se declaró el decenio de la mujer. Especial importancia tuvo la celebración del Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres en Bruselas en 1976, siendo la primera vez que se tipificaron los crímenes diferentes de tipos de violencia cometidos contra las mujeres, creándose la Red Feminista Internacional, con programas de apoyo y solidaridad. Consecuencia de su resonancia, en 1979 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en 1980 se celebró en México la primera conferencia mundial de la ONU sobre la mujer, activándose al año siguiente la Convención para erradicar la discriminación contra la mujer, CEDAW. Estos acontecimientos impulsaron una serie de medidas legislativas y modificaciones de códigos penales que en los diferentes países se han venido produciendo desde entonces. En 1993, las Naciones Unidas Hoy en día, numerosos países cuentan con estrategias específicas para combatir la violencia contra la mujer. Estos países han modificado su legislación, incluyendo en ella leyes contra la violencia hacia la mujer. Diseñan planes generales y sectorías para combatirla y promueven campañas para intentar a los diferentes ámbitos de la sociedad con este problema. Estas estrategias han servido a su vez para sensibilizar a estados y sociedad ante otras formas de violencia contra la infancia, ancianos, minusválidos, colectivos minoritarios. No obstante, la violencia contra la mujer sigue produciéndose en altas tasas. También, habiendo sido las sociedades occidentales las pioneras en esta lucha, siendo en estas sociedades donde los movimientos por estos derechos de la mujer antes y más se han desarrollado. En otras muchas sociedades, esta lucha se encuentra sensiblemente retrasada. Violencia contra la mujer en la familia, violencia doméstica. La violencia contra la mujer comienza en la infancia y es en la familia donde principalmente se ejerce esa violencia. La infancia es especialmente vulnerable a la violencia y la niña sufre un plus añadido por su condición femenina, a la ablación generalizada en determinadas comunidades e ineludiblemente ligada al sexo femenino. El comercio sexual se puede arrancar ya en el seno de la familia, con la venta de la niña, o el infanticidio y los abusos sexuales, más frecuentemente ligados al sexo femenino. Se une más estricta autoridad paterna, ejercida también por hermanos, y una educación discriminatoria que limita sus experiencias vitales. El infanticidio femenino es habitual en determinadas culturas. En la India, la proporción entre hombres y mujeres es la más desigual del mundo. En Pakistán y Bangladesh existen parecidos desequilibrios y en regiones de China el infanticidio femenino está generalizado. Una percepción de la mujer devaluada, costumbres discriminatorias, considerar la educación de las niñas como una carga y los deseos del padre de perpetuar el apellido mediante un varón serían las causas de estos infanticidios. En algunas zonas de Pakistán y también en el vecino Afganistán, el nacimiento de una niña va acompañado de ritos de duelo. En China, la imposición del hijo único en 1978, en un país con una marcada y ancestral preferencia por la descendencia masculina, multiplicó este tipo de infanticidios.
En la actualidad, la posibilidad de detectar el sexo durante el embarazo ha venido a agravar el problema con abortos selectivos. Más del 80% de las violaciones las perpetran miembros de la familia de la víctima y mayoritariamente a edades muy tempranas, cuando ésta no pasa de ser una niña. Padres, abuelos, tíos, adultos en los que ella confía pasan a ser sus agresores. Este es un problema mundial que en muchas ocasiones no trasciende más allá de los límites de la propia familia. La niña sufre la violencia en silencio, avergonzada y con sentimientos de culpa. La venta de niñas sería otra violencia sufrida por la mujer en la infancia y en la familia. Estas ventas pueden tener diversas finalidades, pero el lucrativo negocio de la prostitución, las enfermizas inclinaciones sexuales de clientes, unidos a la miseria en la que se ven sumisas muchas familias, ha extendido el comercio de niñas, menores de 10 años en muchos casos, destinadas únicamente a la explotación sexual. Podríamos decir que es un problema limitado a determinados países no occidentales, pero es Occidente desde donde parten los clientes en un turismo sexual que está adquiriendo auge. El llamado turismo sexual es una de las formas contemporáneas
Ola, boas noites a todos e a todas. Ante todo, quero transmitirlles o agradecemento por estar esta noite con nós, compartindo este acto, e tamén transmitirlle as máis sinceras disculpas da nosa alcaldesa por non poder estar presente, que sin duda estaría desexando ver este maravilloso traballo. Simplemente queremos un ano máis que esta performance sirva de reflexión sobre o gran problema que é a violencia de xénero, a violencia contra as mulleres. Podemos facer, pois xa digo, gracias a este gran traballo levado a cabo polo grupo de teatro de Puntillas a través do seu director San Solo, e dos xa consolidados actores que temos aquí, que todos os anos nos fan unha interpretación así. Moitísimas gracias a todos e espero que disfrutaran. Gracias.